Jóvenes estudiantes, bienvenidos a un primer seminario del mundo de la biología, dedicado principalmente para los alumnos que pertenecen al ciclo intensivo. ¿Ya? Hoy vamos a tratar el tema de ácidos nucleicos. Vamos a encargarnos de explicar la importancia que tiene conocer los ácidos nucleicos, porque los ácidos nucleicos están dentro de nuestro núcleo, algo que es importante reconocer porque el material genético es lo que caracteriza a un individuo. Entonces, ¿qué cosa es los ácidos nucleicos? Hoy vamos a tratar acerca de la historia, de cómo surgen los ácidos nucleicos. Vamos a hablar de la base estructural de los ácidos nucleicos, denominado con el nombre de nucleótidos. Además de ello, nos encargaremos de hablar principalmente de todos los acontecimientos que se dieron para la creación de la molécula del ADN y qué importancia tiene conocer las bases nitrogenadas, el grupo fosfato y sobre todo el azúcar que está característico en dos tipos de ácidos nucleicos. Hablamos del ADN y del ARN. Se dice que el descubrimiento de los ácidos nucleicos es gracias a Friedrich Mischer, quien se encargó en el año 1869 a ser el que empezó las investigaciones en estas moléculas orgánicas. Se dice que él trabajó leucocitos y espermatozoides del salmón. Allí obtuvo una sustancia rica en 4 elementos químicos muy importantes: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y un porcentaje elevado de fósforo, ¿ya? Era el responsable de darle a ella esa característica de tener bastante acidez. No la olvidar. Entonces, esa acidez, ¿okay?, que tenía principalmente el fósforo, lo hacía rico a este ácido nucleico. Entonces, esta sustancia se le llamó en un principio nucleína. ¿Y por qué se le llamó nucleína, profesor? Porque estaba presente en el núcleo de la misma. Además, años más tarde se llegó a fragmentar esta nucleína. Y cuando se empezó a desintegrar por partes, se dieron cuenta que había un componente que era proteína y un componente que era un grupo prostético. Y este grupo prostético era un ácido. Por ese motivo se considera como ácido nucleico. No te vayas a olvidar. ¿Cómo podemos definir a los ácidos nucleicos? Son biomoléculas orgánicas. Cada vez que a ti te pregunten qué es una biomolécula orgánica, lo primero que se te tiene que venir a la cabeza es la presencia del carbono. Si te están hablando en química, te están hablando en biología, de biomoléculas orgánicas, automáticamente a tu cabeza tiene que venir el carbono, porque el carbono representa la estructura principal de las moléculas orgánicas, porque le forma el esqueleto, ¿ok? No te vayas a olvidar. Se le dice que son cuaternarias. Se le llama cuaternarias porque ellas en realidad tienen 4 elementos químicos. Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. No te vayas a olvidar. Hasta ahí. ¿Me dejo o no me dejo entender, campeones? ¿Sí? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Se deja entender, Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Pero te dije que había también presencia de fósforo, ¿verdad? Muy bien. Y también algunas bibliografías sostienen de que también hay azufre. ¿Ok? El enlace característico de los ácidos nucleicos, por favor, esto sí no te tienes que olvidar, ¿ah? Es el enlace fosfodiéster, ¿ok? Si alguna vez preguntan a ustedes en el examen de admisión, enlace característico de las moléculas de los ácidos nucleicos, rápidamente tienes que encargarte de responder enlace fosfodiéster. No te vayas a olvidar. Entonces, esa es la característica de los enlaces, ¿ya? Continuemos. La unidad que la representa se llama nucleótido, ¿ok? Nucleótido. ¿Cuál es la importancia que tiene en la biología los ácidos nucleicos? Se dice que tienen 3 características, ¿ok? Guardan la información hereditaria bajo la forma del ADN y el ARN, además de que permiten ser la base para la expresión de nuestros genes,
¿ok? El cambio, la modificación, ¿ya? En su estructura puede permitir la evolución en el ser vivo. Por eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿tienen una estructura molecular? Claro que sí, son macromoléculas, porque dentro de ella hay moléculas que la van a constituir. Puede tener una, dos cadenas o miles de nucleótidos, ¿ok? Por eso que ellas, al tener bastantes moléculas en su composición, se le considera que ella presenta elevado peso molecular, ¿ok? Los nucleótidos permanecen unidos por enlace fosfodiéster, eso ya lo sabes. Entonces hablemos de qué es un nucleótido. Para empezar, un nucleótido es un monómero. Y cuando hablamos de monómero, nos hacemos referencia a las unidades, o sea, por unidad. ¿Ya? Es una unidad que representa los ácidos nucleicos. Ahora, están compuestos de tres componentes, ¿ok? La pentosa, recuerda, es el azúcar, ¿ok? Siempre que termine en osa es un azúcar. En este caso, penta viene de 5. Entonces, cada una, la ribosa y la desoxirribosa, tienen principalmente 5 átomos de carbono, ¿ok? Pero se caracterizan principalmente en su estructura. Ahora, un grupo fosfato es el que le brinda la carga ácida, no te vayas a olvidar. Una base nitrogenada puede ser purina o puede ser pirimidina. Ahora, las purinas ya son totalmente distintas de las pirimidinas porque están diferenciadas por una base nitrogenada. Más adelante voy a explicarte qué mnemotecnia debes utilizar. Los nucleótidos son ésteres nucleótidos, es decir, nucleósidos que están enlazados. ¿Con qué? Con ácido fosfórico para que formen un nucleótido. Recuerda, un nucleótido no es lo mismo que un nucleósido. Uno es con T y el otro es con S. La diferencia entre el nucleótido con el nucleósido es la presencia del ácido fosfórico, es decir, que le brinda la carga ácida. En pocas palabras, un nucleósido solamente tiene dos componentes. En cambio, un nucleótido tiene ¿cuántos? Tres componentes. Mientras que el nucleótido tiene pentosa, que es el azúcar, el esqueleto, tiene el grupo fosfato, que le viene a dar la carga ácida, y tiene las bases nitrogenadas, que es el alfabeto genético. El nucleósido solamente tiene una base nitrogenada, ¿ya? Y una pentosa, suficiente. Y tiene enlaces beta glucosídicos, pero no tiene ácido fosfórico. Es muy importante recordarnos eso. De manera sencillita, a nivel poco yo siempre les digo a mis alumnos que ya si no saben esta gran cantidad de información, vayan desde lo más básico, desde lo que aprendieron en inicial, y es reconocer figuras geométricas. Y creo que cualquier persona reconocería las figuras geométricas que voy a encargarme de agarrar y de colocar en esta diapositiva. Porque puedo encargarme de colocar eso. ¿Y eso qué representa? Esa es la letra O, que tiene dos rayitas que representan un enlace. Ahora, esta figura geométrica es un círculo. Un círculo de color rojo. ¿Por qué le he puesto de color rojo? Porque quiero que sea característico para determinado patrón. Pongo otra figurita geométrica. Ahora esta está de color azul. Tiene una figura característica por la estructura del azúcar. Y ese que está ahí es un polígono que tiene la característica de tener otro color, es decir, otro patrón. Profesor, ¿y por qué has hecho eso? Lo único que me he encargado de hacer es colocar tres figuras geométricas que representan principalmente los componentes de un nucleótido, para que nadie se olvide. Entonces, cuando uno quiera preguntarse cuántas partes tiene el nucleótido, rojo, azul y verde. El primero que viene a ser el grupo fosfórico, el segundo que viene a ser el azúcar y el tercero que viene a ser la base nitrogenada. ¿Ok? Ese que está allí es el enlace fosfodiéster. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se da entre el azúcar y entre el grupo fosfato. El grupo fosfato ya
con el enlace beta N glucosídico forman el enlace fosfodiéster. ¿Ok? Te va a olvidar. Te va a olvidar. Ahora, ese que está ahí es el azúcar. Ese es el grupo fosfato y esa es la base nitrogenada. Ahora, ese que está allí es el enlace fosfoéster que se va a encargar de unirse al grupo fosfato con la azúcar pentosa. La base nitrogenada también tiene un enlace, se le llama el enlace glucosídico. Hay que tener en cuenta que una cosa viene a ser nucleótido con T y otra viene a ser nucleósido. Yo voy a hacer una diferencia ahí. Ahí está. ¿Qué acabo de realizar ahora? Simplemente he dividido el grupo fosfato, porque sé que en el grupo fosfato solamente va a estar presente en el nucleótido. No hay grupo fosfato en el nucleósido. Es importante recordar eso, ¿ah? ¿Ok? Porque cuando hablamos de nucleósido, automáticamente decimos dos componentes. Hablamos de nucleótido, estamos hablando de tres componentes. Entonces, si estamos hablando del nucleósido, caractericemos a quiénes son los representantes del nucleósido. Ahí están el ADN y también debe estar el ARN. Pero, ¿qué dicen del ADN? Es un azúcar pentosa. ¿Por qué se le llama pentosa? Porque tiene 5 carbonos. Va a olvidar. ¿Ok? ARN tiene el mismo azúcar, pentosa, pero esta vez es la ribosa. Esa es la diferencia, ¿ya? La presencia del azúcar como esqueleto. Hay una mnemotecnia que yo te había dicho para acordarse de las bases nitrogenadas, ¿cierto? La primera que viene a ser un pituk, y acuérdate de tu ex, dos puaj, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante acordarse de esta mnemotecnia? Porque mi pi, tiene un valor. Y tu pu también tiene un valor. Pero ¿cuánto vale mi pi y cuánto vale tu pu? Pi significa pirimidina. Pu significa purina. Entonces mi pi con tu pu van a tener un valor en los ácidos nucleicos. Ahí está. La pi tenemos a la T, que es la timina. Tenemos a la U, que es el uracilo. Tenemos la C, que es la citosina. ¿Ok? Y las purinas, que tenemos A de adenina y la G de guanina. Ahora, ¿por qué el profesor le ha puesto 1 y por qué le ha puesto 2? Porque su estructura molecular, ¿ya? Lo hace una configuración que tiene un anillo cíclico. En cambio, las purinas tienen 2 anillos cíclicos. Entonces, por eso es importante recordarse de las pirimidinas y de las purinas. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el ARN y en el ADN hay patrones totalmente distintos. ¿Por qué? Sencillito. Porque tú puedes acordarte del ARN y el ARN tiene una hebra, solamente una hebra. En cambio, el ADN tiene 2 hebras. Otra de las diferencias que tiene el ADN con el ARN es que el ARN tiene uracilo, algo que no tiene el ADN. Pero el ADN le saca cachita porque el ADN sí tiene algo que el ARN no tiene, que es timina. Por eso es importante recordar eso. Por eso que para el ADN, el número total de adeninas es equivalente al número total de timinas. Y para el guanina es el número total equivalente al número total de citosinas. Pero eso no pasa en el ARN, porque en el ARN el número total de adeninas es equivalente al número total de uracilos. Entonces hay una codificación totalmente distinta. Hay que tomar en cuenta este patrón, porque va a ser muy característico para poder desarrollar preguntas en base a genética cuando nos den las bases nitrogenadas. ¿Me dejo o no me dejo entender, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Y el número total de guaninas es equivalente al número total de citosinas, pues. Ahora, ¿hacia qué lado gira lo que viene a ser esta molécula de ADN? A ver, los escucho. Hacia la izquierda.
hacia la izquierda, dice. ¿Qué dice por acá Jimena? A ver. Hacia la derecha, profesor. Hacia la derecha, dice. Muy bien, a ver. Una vez más, Alexis. ¿Hacia dónde gira? Hacia la derecha, hacia la derecha. Hacia la derecha, muy bien. A ver, fíjate, pues, fíjate muy bien. Profe, no sé si gira a la derecha o a la izquierda. Profesor, ¿por qué a veces no logramos entender el giro? Mira, el giro no se va a poder entender, ¿ya? Si realmente nosotros lo cambiamos la posición. Y es que este sistema helicoidal que tú estás pudiendo visualizar es característico de qué? Característico solamente del ADN, ¿ok? Justo mi logotipo de mi canal tiene esta característica, ¿ok? Y esta característica me hace recordar bastante a quién? Al famoso Watson y Crick. ¿Por qué? Porque Watson y Crick fueron los primeros que se encargaron de hablar del modelo, en realidad, del modelo de la doble hélice del ADN. Y este modelo que está aquí, ¿ya? Tiene un giro, ¿ok? Este giro es muy característico, ¿ok? Hay que tomar en cuenta, porque no cualquiera lo tiene. Y ese giro es responsable de un orden genético, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Mira, esta imagen que estoy por acá colocando, ¿ya? Es la diferencia más notoria de lo que ya anteriormente habíamos mencionado, ¿ok? En la parte lateral izquierda estamos viendo al ARN. Se le llama ARN porque tienen ribosa, que es la molécula que tiene 5 carbonos, ¿ok? Entonces no te vayas a olvidar. Ahora, este es el esqueleto ribosa fosfato. Este es el esqueleto desoxirribosa fosfato. Ahora, cada bastoncito que estás viendo coloreado tiene una importancia. ¿Por qué? Mira, el bastoncito de color celeste es la citosina, vamos a ponerle 1. El bastoncito de color amarillo es la adenina, vamos a ponerle 2. El bastoncito de color verde es la guanina, colocámosle 3. Y el bastoncito de color naranja viene a ser el uracilo, vamos a ponerle 4. Y el bastoncito de color rojo representaría la timina. ¿Por qué el ARN no tiene bastoncitos de color rojo? Obviamente, pues porque el ARN jamás va a tener timina. Y la timina es 5 y el 5 es rojo. Y esto jamás va a ocurrir. Ah, ya, profe. Profe, ¿y por qué aquí el ADN no tiene uracilo? Hijo, te había dicho que el ADN, el único que no acepta es la U. Entonces en la vida vamos a tener uracilo 4,4 naranja. Es imposible. Ah, ya. Profe, ¿te acuerdas que tú me habías dicho una mnemotecnia? Sí, la mnemotecnia, un pituk y dos puaj. Profe, uno representa que tienen una figurita, que es un anillo cíclico, ¿verdad? Así es. Profe, y dos representa que son dos anillos cíclicos. Claro que sí. Entonces, profesor, si mi pi es pirimidina, y las pirimidinas son timina, uracilo y citosina, y yo tengo en la ARN, tengo timina no tengo, pero tengo uracilo y citosina. Uracilo debe tener uno, profesor. A ver, vamos a ver. Sí, profe, mira, acá tiene una figurita, entonces ya ves, es cierto. Si nosotros revisamos ahora la citosina, vamos a citosina. Ah, profe, mira, una figurita. Ahí está, mira, también es correcto. Profe, ¿y la timina también debe tener uno? Sí, vamos a ver, aquí también hay uno. Ah, mira, profesor, sí tiene razón. Profe, ¿y si yo agarro, reviso a las purinas también? Claro que sí, mi pu también tiene que ser igual que tu pi. Entonces, ¿quiénes son pu? Pu vienen a ser representadas por purinas, adenina y guanina. La adenina tiene dos, ahí está, uno, dos. La guanina tiene dos, uno, dos. Por eso que estos patrones que nosotros los docentes brindamos a ustedes son referencias para que se puedan entender estas imágenes que son tan complicadas y que a veces generan un dolor de cabeza. Pero creo que hasta ahí sí logramos entender. ¿Cierto o no es cierto, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a continuar, queridos estudiantes.
Esa es la importancia de poder reconocer la diferencia entre un ADN y un ARN. Ya sabemos ese patrón que está ahí, ¿sí? Ya lo hemos estudiado. ¿Cómo se clasifican ya, muy bien. Los ácidos nucleicos se clasifican en el ADN y vamos a ver qué cosa es importante en el ADN. Principalmente, el ADN es el sistema helicoidal, ¿ok? ¿Por qué se le dice que es helicoidal? Ese que está ahí, ese giro. Ese movimiento que te acabo de mencionar anteriormente, ese sistema que trabaja, así como las hélices de un helicóptero, es el sistema helicoidal. Está presente en el ADN. ¿Por qué es bicatenaria? Porque tiene dos cadenas de nucleótidos. ¿Por qué se dice antiparalela? Porque las primas, ya las primas, ¿qué tiene que ver mi prima? De verdad, el carbono prima aquí empieza con carbono 3 prima. Entonces, sigo la secuencia, sigo la secuencia, sigo la secuencia, y aquí debo de terminar con carbono 5 prima. Y si aquí empiezo con carbono 5 prima, profe, sigo la secuencia, sigo la secuencia, sigo la secuencia, tengo que terminar, profe, con carbono 3 prima. Pero así es el sentido de la vida para lo que viene a ser el ADN. Mire, profe, acá voy a favor, aquí voy en contra. Profesor, las rectas paralelas vienen a ser dos rectas, ¿ya? Dos rectas que nunca se cruzan, ¿ya? Este, por ejemplo, eres tú y este, por ejemplo, es él o ella, ¿ya? Mira, esas son dos rectas paralelas. Algo que nunca, nunca van a juntarse. Profesor, ya no hagas más miserable mi vida. Muy bien, solamente te lo hago recordar. Pero antiparalela significa que ella le da la contra. Entonces, como le damos la contra aquí, entonces esto es lo que ocurre principalmente en el ADN. Una va para 3' y otra va en 5' y viceversa. Eso significa antiparalela. Otra de las cosas que hay que recordar es que es complementaria y acá lo vamos a poder saber. ¿Se complementa o no se complementa la letra A con la letra T en el ADN? A ver, profe, la letra T con la letra A. Amarillito con rojito, amarillito con rojito, amarillito con rojito, amarillito con rojito. Y todo lo que sea amarillito con rojito tiene que estar unido porque tiene que ser complementaria. ¿Ya? Ah, ya, profe. Profe, guanina con citosina. Ah, guanina verde, citosina azul. Verde con azul tiene que estar juntito. Profe, no es azul, es celeste. Ya, celeste. Ahí está. Ahí está, juntito, juntito. Son pares de bases. Ah, profe. Profe, y en el ARN, tranquilo, hijo, aquí no va a ser complementario, hijo. ¿Ya? Es así como tú estás solo, alone, ¿ya? Te voy a olvidar. En el ARN, ¿ya? Es una hebra, ¿ok? Por eso que se dice que es lineal. Es monocatenaria, una cadenita. No es complementaria, ¿ok? ¿Y cuántos tipos de ARN existen? El mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Ahora, vamos a encargarnos hasta allí de realizar una recopilación. ¿Qué hemos hablado acerca de los ácidos nucleicos? Vamos a decir que los ácidos nucleicos, entonces, ¿qué cosa tienen? Son biomoléculas orgánicas, son pentanarias, porque van a tener 5 elementos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y ya. Además, hay que recordar que tienen un enlace característico que viene a ser el enlace fosforiéster. Además, es importante recalcarles a ustedes que cuando hablamos de ácidos nucleicos estamos hablando de nucleótidos y nucleósidos. Nucleósidos, aquellos que están formados por 3 moléculas que vienen a ser el grupo fosfato, el azúcar y sobre todo la base nitrogenada. Pero el nucleósido solamente tiene base nitrogenada y azúcar. ¿Ok? En el caso del ADN y el ARN tienen características totalmente distintas. Y es el ARN importante, ¿ya? Porque al ser variados, cada uno de ellos tiene una función, un papel, que hoy vamos a conocer en el dogma central de la biología molecular. Pero para hablar del dogma central de la biología molecular, nosotros tenemos que conocer qué cosa es un ribosoma, qué cosa es una síntesis de proteína, ¿ok? Es necesario que entiendan lo siguiente. Primero vamos a hacerlo en blanco para que ustedes puedan entender. Biología molecular es aquella que se encarga de hablar de las moléculas orgánicas. Hablar de moléculas orgánicas es hablar de toda aquella que tenga presencia de carbono,
Es importante recordar el carbono, ¿ok? Entre las moléculas orgánicas más importantes tenemos la primera, que es fuente de energía inmediata para el combustible celular, llamada carbohidrato, azúcares, hidratos de carbono o glúcidos. El segundo, que vienen a ser las grasas, que vienen a ser llamadas también lípidos, que son importantes porque son fuente de reserva de energía, bajo la forma de triglicéridos, pueden estar presentes en nuestras membranas celulares, bajo la forma de fosfolípidos, colesterol, o también bajo la forma de glicerofosfolípidos como fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol y difosfatidilglicerol. Y otra de ellas que vienen a ser las proteínas, que son aquellas que son responsables de estructurales, como por ejemplo estar presentes en nuestro músculo siendo contráctiles, como la actina, miosina, tropomiosina, troponina. Además pueden ser hormonales, como la oxitocina, que favorece la contracción muscular en las mujeres durante el parto, y también produce la felicidad en los varones y en las mujeres. Y también la insulina, que es una hormona que producida a través del páncreas, principalmente la célula beta del páncreas, que es considerado como el responsable de disminuir los niveles de la glucosa en la sangre. Por eso que la insulina es denominado con el nombre de hipoglucemiante. Mira, todo lo que podemos sacar solamente hablando de la proteína, ¿ya? Entonces, por eso es importante, mira, el reconocer. Entonces, el dogma central de la biología molecular es esto. Permite principalmente entender la finalidad que tienen en biología reconocer a cada una de ellas. Los ácidos nucleicos también son una molécula orgánica. Hoy vamos a ver cómo la información que está en nuestro núcleo, esa información que es tan desconocida, ¿ya? Que nuestro núcleo de nuestra célula va a salir, pero ella no va a salir de una manera desordenada, ella va a salir de una manera organizada, tan eficaz que la información que ella va a transmitir no la va a hacer como ADN, ella la va a transformar en un agente intermediario, y ese agente intermediario es el ARN. Es como que el ADN le dice, oye, brother, necesito que transportes todos estos documentos que vienen a ser la base de un individuo. Si algo te pasa a ti, el responsable va a ser el cuerpo. ¿Por qué? Porque toda esta información es cómo él va a nacer. Si esta información sale dañada, es tu culpa. Entonces el ARN dice, ok, entonces yo me voy a encargar de transportarlo. O sea, él lo va a transportar ¿a dónde? Hasta que pueda llegar a unirse aquí, a esta que está aquí. Y esta se llama ribosoma. Este ribosoma es muy importante porque es un organoide, para empezar. ¿Por qué se le llama organoide? Sencillo, porque es carente, o sea, no tiene, no presenta, no posee membrana. Entonces, cuando no tiene membrana que la cubre, se le llama organoide. Entonces, todas aquellas personas que creían que el ribosoma era una organela fueron totalmente engañados. Es un organoide. Ahora, si alguna vez en tu miserable vida te pueden preguntar a ti qué cosa es o cuál es la función del ribosoma, yo siempre a mis alumnitos les digo que los ribosomas tienen la responsabilidad de cumplir este papel, el famoso síntesis de proteínas. Ah, mira, profesor, entonces, ¿qué cosa voy a crear? Proteínas. Ah, muy bien. Entonces vamos a encargarnos a preguntar cómo se forman las proteínas. Entonces, si alguna vez yo quiero saber qué cosa o qué se hace en ribosoma, muy bien, el ribosoma va a encargarse de tener una sola misión, crear proteínas. Pero para que cree proteínas necesita los componentes para crear las proteínas. Aquí tienes el ARN, pero vas a tener el ARN por un lado y también vas a tener este ARN por el otro lado. Este ARN que está acá se llama mensajero, ¿ok? Y este ARN que está acá se le conoce como el de transferencia. Es importante recordarnos el mensajero y el transferencia, porque el mensajero da un codón, no condón, ¿eh? Un codón. Y el ARN de transferencia da un anticodón. Entonces, este codón con este anticodón son importantes, porque son patrones selectivos, mira. Codón es
representado de la siguiente manera. Tú ya conoces qué son las bases nitrogenadas. Sí, profesor, las letritas que habíamos estudiado anteriormente. Muy bien. Entonces, el codón tiene 3 letritas, o sea, 3 bases nitrogenadas. Supongamos que yo te pongo letritas al azar. La A, la T, la C, la G, la C. Profe, ¿qué C tan fea? Ya vamos a borrarlo, ¿ya? Está así como tu ex, muy fea. Muy bien. Profe, ¿qué vamos a poner ahora? Vamos a seguir. La T, la C, la A, la G, la C, la A. Ya, vamos ahora a contar. Siempre que nosotros querramos tener un codón, ojo, codón es de 3 en 3 bases nitrogenadas. Entonces, 1, 2, 3, y aquí tenemos, profesor, nuestro primer triplete. Entonces, ¿este qué cosa sería? Este sería nuestro codón. Entonces, nos cargamos acá, señalarlo. Codón. Muy bien. Ahora vamos a otro. A ver, primer, segundo, tercer. Profe, ahí está. Ese es otro triplete. Entonces nosotros lo agrupamos.